Las carreras relacionadas con la ciencia, la tecnología y la ingeniería conllevan una aplicación significativa de las matemáticas. En conjunto, todas estas áreas, junto con las matemáticas, forman lo que hoy día se conoce con el nombre de carreras STEM. Por esta razón, proponemos esta serie denominada Matemática Preuniversitaria, que iniciamos en el módulo 1 con operaciones aritméticas con signos y que ahora continuamos con el tema del módulo 2 denominado fracciones. Una fracción es una expresión matemática que se utiliza para representar las partes de un todo. Es decir, es un número entero que ha sido dividido en partes iguales y por ende cada parte es una fracción de ese entero. Toda fracción entonces podemos decir que es una división y por lo tanto toda división se representa a través de una fracción. En esta circunferencia observamos que hay dos partes iguales. La circunferencia ha sido dividida a la mitad y por ende tenemos una mitad sombreada en color azul y otra mitad sin color. Esto significa entonces que la mitad sombreada en azul representa un medio del todo, es decir, la mitad de la circunferencia. En este caso ahora la misma circunferencia ha sido dividida en tres partes iguales. Por lo tanto, la parte sombreada en color azul representa un tercio de las tres partes en la cual ha sido dividida la circunferencia. Ahora observamos la misma circunferencia dividida en cuatro partes iguales. Por lo tanto, la zona sombreada en color fucsia representa un cuarto de las cuatro partes en la cual fue dividida la circunferencia. En esta ocasión entonces tenemos las siguientes fracciones. Las partes sombreadas nos representarán en primer lugar un medio, en segundo lugar un tercio y en tercer lugar un cuarto. Quiere decir que acá tendríamos un medio de toda la unidad, acá tendríamos un tercio de toda la unidad y acá tendríamos un cuarto de toda la unidad. Por lo tanto, las partes no sombreadas serían complementarias a las partes sombreadas. En consecuencia, en la parte no sombreada relacionada con un medio tendríamos otro medio, de tal forma que al sumar estos dos medios obtendríamos la unidad total. Luego, si tenemos un tercio en la segunda figura, la parte no sombreada representarían dos tercios. Sumando las dos partes, tanto las sombreadas como las no sombreadas, tendríamos tres tercios, es decir, la unidad completa. Y luego tendríamos entonces en la tercera figura tres cuartos no sombreados y un cuarto sombreado. Si combinamos las cuatro partes, tendríamos cuatro cuartos, que sería lo mismo que decir la unidad total de la circunferencia. En este sentido, entonces, podemos decir que una fracción es la representación de una división entre dos cifras. Acá vemos, por ejemplo, esta fracción, 5 sobre 2, o también se lee 5 medios. En la parte superior, el número que se encuentra lo vamos a denominar numerador, mientras que el denominador será el número que está en la parte inferior. Luego entonces podemos decir que el numerador corresponde al número que nos indica cuántas partes hemos tomado de la división que hemos hecho. Por otra parte, el denominador nos indica entonces en cuántas partes está dividida la unidad. Para entender esto, veamos los siguientes ejemplos. Acá tenemos tres circunferencias en las cuales se han hecho divisiones en partes iguales. En la primera figura se han tomado dos tercios, es decir, la figura se dividió entre tres partes iguales, que es lo que está representado acá en el denominador, y se han tomado como elementos sombreados solo dos de esas tres partes. Por eso entonces el número representativo de esta figura sería 2 tercios. En la siguiente figura, el número de partes en las cuales ha sido dividida la unidad es de 7. Por eso el denominador es 7. Pero de esas 7 solo estamos tomando 2 como elementos sombreados. Por lo tanto, la representación numérica de esa figura sería 2 séptimos. Es decir, estamos tomando solo 2 porciones de las 7 en las cuales fue dividida la unidad.
Luego, esta figura tiene una representación de 4/5, ya que la unidad fue dividida en 5 partes, que es lo que indica el denominador, pero estamos tomando 4 de esas 5 partes. Por eso entonces el número correspondiente en forma de fracción sería de 4/5. Si ahora analizamos estas otras 3 figuras, entonces tenemos lo siguiente. En la primera tenemos 3/4, ya que hemos dividido la unidad en 4 partes y estamos sombreando solo 3 de esas 4 partes. En la siguiente figura tenemos 2/6, ya que estamos tomando 2 de las 6 partes en las cuales fue dividida la unidad. Y finalmente tenemos 1/4, ya que estamos sombreando solo una de las 4 partes en las que se dividió la circunferencia. Ahora, para poder realizar las operaciones con fracciones hay que tener en cuenta ciertas reglas. Comencemos por analizar entonces la parte correspondiente a las reglas a considerar en sumas y restas de fracciones. En primer término diremos que si las fracciones tienen el mismo denominador, se procede a sumar o restar los numeradores y se deja el mismo denominador. Es el caso más simple. Este ejemplo nos ilustra lo que estamos describiendo. Acá tenemos 3 fracciones, 3/5, 1/5 y 2/5. Y nótese que todos los denominadores son iguales, es un denominador común. En este caso, cuando tenemos esta circunstancia, simplemente el denominador lo dejamos de la misma forma, es decir, el número 5, y procedemos a realizar las operaciones aritméticas con los numeradores. Entonces sería 3 más 1 menos 2. En consecuencia, al realizar esta operación, el resultado sería 2/5. Quiere decir que esta operación de esta suma y resta de estas 3 fracciones nos da como resultado 2/5. Por otro lado, si las fracciones tienen en distintos denominadores, entonces hay que aplicar un procedimiento un poco más detallado. En este caso, el procedimiento se inicia encontrando el mínimo común múltiplo de los denominadores, el cual representa el número más pequeño que es capaz de dividirse exactamente entre todos y cada uno de los denominadores. ¿Cómo sería esto? Veámoslo a través de este ejemplo. Tenemos esta suma de fracciones, suma y restas de fracciones, en la cual tenemos 1/2 más 3/4 menos 5/8. Nótese que acá entonces los denominadores son diferentes. No podemos aplicar la regla del ejemplo 1. En consecuencia, tenemos que aplicar el mínimo común múltiplo. Para entonces obtener el mínimo común múltiplo, vamos a tomar los denominadores y los vamos a descomponer de la siguiente forma. El primer denominador, que es el número 2, lo dividimos entre 2 y luego ese resultado va a ser igual a 1. Es decir, le hemos hallado la mitad al número 2. El siguiente número, que sería el 4, le determinamos la mitad, es decir, lo dividimos entre 2 y nos quedaría 2. Pero este 2 todavía puede ser dividido. Entonces volvemos a sacarle la mitad y luego llegamos a 1. De tal forma que el número 4 ha sido descompuesto en estos dos números que tenemos acá. Luego el número 8 lo dividimos entre 2, es decir, le determinamos la mitad, sería 4. Y a este 4 volvemos a determinarle la mitad, que sería 2. Y a este 2 le volvemos a obtener la mitad y sería 1. Quiere decir que el 8 fue descompuesto en 2, 2 y 2. Es decir, esta descomposición entonces consiste en encontrar los números que me permitan multiplicarlos entre sí para lograr el número que estoy descomponiendo. Para representar estos números en forma descompuesta vamos a utilizar lo que se denomina las potencias. En este caso entonces el número 2, como solamente tiene un único número descompuesto, simplemente sería igual a 2 elevado a la 1. Pero en el número 4 tenemos un 2 multiplicado por un 2, de tal forma que cuando yo multiplico 2 por 2 llego a 4, por eso se habla de descomposición. El 4 se descompuso en dos números 2 que multiplicados entre sí me da 4. Pero al tener estos dos números multiplicados entre sí, los puedo escribir en forma de potencia de la siguiente manera. Simplemente 2 elevado a la 2. Y en este caso, el número 8, como son 3 números 2 multiplicados entre sí, entonces en forma de potencia lo escribiríamos como 2 a la 3.
Luego entonces debemos tomar la multiplicación de los números comunes y los no comunes que tengan los mayores exponentes. Esta regla es la que nos permite entonces determinar ese mínimo común múltiplo. En conclusión, entonces, en este caso solo existe un único número común, que sería el número 2. Tenemos acá 2, 2 y 2. Pero vamos a tomar el mayor exponente. Si observamos entonces las tres descomposiciones, el número común es 2, pero el mayor exponente es 2 a la 3. En consecuencia, tomamos la potencia 2 a la 3 igual a 8. Eso significa que en estos tres números, en el número 2, 4 y 8, entre esos tres números, el mínimo común múltiplo es el número 8. El segundo aspecto a considerar en este procedimiento es que, como el mínimo común múltiplo es 8, vamos entonces a convertir este número en el nuevo denominador. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos la operación 1 medio más 3 cuartos menos 5 octavos y vamos a obtener el resultado, ya el resultado va a tener un denominador que va a ser ese mínimo común múltiplo de los tres denominadores de las fracciones a las que estoy realizándole la operación. En consecuencia, ya tenemos parte del resultado que sería el denominador, en este caso el número 8. Nos faltaría ahora obtener el numerador. Para ello entonces dividimos el nuevo denominador del resultado entre cada uno de los denominadores de las fracciones. El resultado entonces se multiplica por el correspondiente numerador y a su vez este resultado se va colocando uno a uno en el nuevo numerador, donde vamos a obtener la fracción resultante. Veamos esta operación paso a paso. Acá tenemos la operación realizada parcialmente, donde ya obtuvimos el mínimo común múltiplo de los denominadores, que es 8. Entonces ahora este número 8 lo vamos a dividir entre cada uno de los denominadores de las fracciones que estamos operando. En primer caso entonces dividiríamos 8 entre 2 y luego lo vamos a multiplicar por el numerador correspondiente. Seguidamente dividiríamos 8 entre 4 y lo multiplicamos por el numerador correspondiente. Y finalmente dividimos 8 entre 8 y lo multiplicamos por el numerador correspondiente. Aplicando esta regla entonces, los numeradores que vamos a obtener en la expresión resultante serían los siguientes. En primer lugar tendríamos 8 dividido entre 2 igual a 4 y 4 por 1 va a ser igual a 4. Quiere decir que al hacer esta operación 8 dividido entre 2 por 1 vamos a obtener este 4. La segunda operación sería 8 dividido entre 4, que sería 2, y este 2 multiplicado por 3 nos da 6. O sea, tenemos un 4, tenemos un 6 como resultados parciales. Y luego 8 dividido entre 8, lo multiplicamos por 5, entonces tendríamos 8 dividido entre 8, 1, y ese 1 multiplicado por 5, tomando en cuenta el signo, nos quedaría entonces menos 5. Ya tenemos entonces tres resultados parciales, 4, 6 y menos 5. Para entonces lograr la fracción resultante, que es la que nos interesa, volvemos entonces a colocar el denominador tal cual como lo habíamos hecho anteriormente, pero ahora en la parte del numerador colocamos las tres cantidades que hemos obtenido con la operación de divisiones y multiplicaciones. Acá tendríamos 4, 6 y menos 5 y los ordenamos entonces 4 más 6 menos 5, es decir, con sus respectivos signos. Realizamos entonces la operación aritmética correspondiente para llegar al resultado final de la operación. Y en este caso diremos que 1 medio más 3 cuartos menos 5 octavos simplemente va a ser igual a 5 octavos, ya que 4 más 6 es 10, 10 menos 5 es 5, por lo tanto el resultado en esta operación sería de 5 octavos. Veamos este ejemplo número 3. Tenemos ahora menos 1/6 más 3 décimos o 3 sobre 10 menos 4 sobre 25. Como podemos observar, los tres denominadores son diferentes. Por lo tanto, tenemos que aplicar la regla del mínimo común múltiplo. Vamos a descomponer los denominadores. El número 6 le podemos obtener en primer lugar la mitad. La mitad de 6 es 3. Pero al número 3 no le podemos obtener una mitad exacta. En consecuencia, le obtenemos una tercera parte. La tercera parte de 3 es 1. Por lo tanto,
el número 6 se puede descomponer en el producto de 2 por 3. Seguimos con la descomposición del número 10. El número 10 le podemos hallar la mitad exacta, entonces la mitad de 10 es 5. Pero luego ya no podemos hallarle una mitad exacta a 5. Preguntamos si es factible tener tercera, tampoco, porque no es múltiplo de 3. Por lo tanto, vemos la quinta, y en este caso sería la quinta de 5, que es 1, es decir, que si yo multiplico 1 por 5 me da 5. Dicho de otra manera, el número 10 ha sido descompuesto en el producto de 2 por 5. Y finalmente, el número 25 no tiene mitad exacta ni tiene tercera, por lo tanto, evaluamos la quinta parte. 25, la quinta parte sería 5, ya que 5 por 5 es 25, y luego la quinta parte de 5 es 1, ya que 1 por 5 es igual a 5. En conclusión, el número 6 lo descompusimos en 2 por 3, el número 10 se descompuso en 2 por 5 y el número 25 se descompuso en 5 por 5. Si escribimos estos números en forma simplificada, nos quedaría 6 igual a 2 por 3, 10 igual a 2 por 5 y 25 igual a 5 elevado al cuadrado. Para poder entonces tomar los números que vamos a utilizar en el denominador resultante, vamos a tomar los comunes y no comunes con su mayor exponente. Acá tenemos el número 2, se repite acá y no se repite acá. Sería un número común y el mayor exponente del número 2 es 1, ya que no hay ninguno mayor que ese. Por lo tanto, el número 2 tendríamos que tomarlo para construir el mínimo común múltiplo. Luego está el número 3, que está como un elemento no común, no hay más 3. Y luego finalmente está el 5. El 5 está presente en el 10 y en el 25. Por lo tanto, lo tomamos con su mayor exponente. En este sentido, el mínimo común múltiplo de los números 6, 10 y 25 sería el siguiente. Tomamos el número 2 como no común. También tomamos el número 3 y el número 5 que está presente en el 10 y en el 25 lo vamos a tomar con su mayor exponente, es decir, 5 al cuadrado. Si desarrollamos esta operación, tendríamos 5 al cuadrado, que es 25. 25 por 6 nos daría entonces 150. De esa manera, el mínimo común múltiplo entre estos tres números es 150. Ese va a ser entonces el denominador que vamos a colocar en la fracción resultante. En este sentido, colocamos entonces acá en el denominador de la fracción resultante el 150 y vamos a realizar las operaciones de división entre cada uno de los denominadores y multiplicación por el numerador para generar entonces el resultado final de esta operación. Acá entonces, aplicando el procedimiento, dividimos 150 entre 6, nos da 25 y luego 25 lo multiplicamos por menos 1. Tenemos entonces la primera cifra del nuevo numerador, que sería menos 25. En el siguiente, 150 entre 10 nos da 15, lo multiplicamos por 3 y nos da 45. Y en la tercera operación, 150 entre 25 nos da 6, lo vemos acá, y lo multiplicamos por menos 4 y nos daría menos 24. Si tomamos estas tres cifras, entonces nos va a permitir obtener el resultado final. Acá vemos 150, colocamos menos 25 más 45 menos 24. Realizamos esta operación, por ejemplo, menos 25 menos 24, que son ambos números negativos, los sumamos entre sí y nos da menos 49. Dejamos el más 45 y luego realizamos esta operación. Menos 49 más 45 nos queda menos 4 sobre 150. En conclusión, el resultado de esta fracción sería menos 4 entre 150 aplicando el procedimiento del mínimo común múltiplo. Veamos ahora cuál sería el procedimiento para la multiplicación de fracciones. Cuando hablamos de multiplicación de fracciones, entonces el procedimiento es más sencillo que la suma y que la resta. Simplemente debemos multiplicar los numeradores con los numeradores y los denominadores con los denominadores de cada una de las fracciones que vayamos a operar. Veamos este ejemplo. Acá tenemos 3 cuartos y lo queremos multiplicar por 2 quintos. De acuerdo a lo que establece la definición, multiplicamos entre sí los denominadores, o en este caso los numeradores, y multiplicamos entre sí los denominadores. En conclusión,
3 por 2 nos daría el numerador resultante y 4 por 5 el denominador resultante. Resolvemos la operación y entonces simplemente 3 cuartos por 2 quintos es igual a 6 sobre 20. Con este ejemplo 5 vamos a tratar de complementar lo explicado. Tenemos 8 quintos multiplicado por menos 3 medios y multiplicado por menos 1 medio. Es decir, tenemos 3 operaciones de las cuales 2 son negativas. Para realizar esta operación entonces, más por menos da menos. 8 por 3, 24, sería menos 24. Dejamos el menos 1 acá. Luego 5 por 2, 10. Dejamos el 2 acá. Y luego volvemos a resolver las operaciones que nos quedan en la fracción resultante. Menos 24 por menos 1 sería menos por menos más, 24 positivo, y en el denominador 20. En consecuencia, el resultado sería 24 sobre 20. Si ahora en lugar de multiplicaciones vamos a hacer división de fracciones, entonces para ello tenemos que considerar lo siguiente. Vamos a aplicar dos procedimientos. El primer procedimiento se denomina multiplicación en cruz. Vamos a explicarlo a través de este ejemplo. Vamos a dividir 3 cuartos entre 2 quintos. En este caso entonces multiplicamos el numerador de la primera cantidad por el denominador de la segunda y luego multiplicamos el denominador de la primera cantidad por el numerador de la segunda. En este caso 3 por 5 conformarían el numerador de la operación resultante y 4 por 2 el denominador de la fracción resultante. 3 por 5, 15, 4 por 2, 8. En conclusión, esta división daría 15 octavos. Aplicando ahora el otro método denominado doble C, tenemos nuevamente la misma operación, 3 cuartos dividido entre 2 quintos. Colocamos entonces en un numerador la expresión 3 cuartos y en el denominador 2 quintos. Nos queda entonces la necesidad de hacer lo siguiente. Vamos a multiplicar 3 por 5, es decir, numerador por denominador, es lo mismo que habíamos hecho acá, pero gráficamente representado de otra manera. Y ahora vamos a multiplicar el denominador del primer número o del número que está arriba con el numerador del que está abajo, es decir, esta operación que está acá. Dicho de otra manera, acá con esta doble C hemos hecho la misma operación de la multiplicación en cruz. En conclusión, el resultado, como era de esperarse, es el mismo, 15 octavos. Para la simplificación de fracciones, entonces, debemos tener en cuenta lo siguiente. Cuando se habla de simplificar una fracción, lo que se busca es llevarla a su mínima expresión fraccionaria, de tal forma que podamos reducir lo más que se pueda tanto el numerador como el denominador sin perder la proporción original que exista en la fracción. Veamos este ejemplo. Tenemos 6 sobre 24. Si queremos simplificar, entonces podemos obtenerle la mitad a ambas cantidades, tanto al numerador como al denominador. En conclusión, la mitad de 6 es 3, la mitad de 24 es 12. Por lo tanto, 6 sobre 24 simplificadamente sería lo mismo que decir 3 sobre 12, tal cual como lo observamos acá. Ahora, a estos dos números les es posible obtenerle la tercera. La tercera parte de 3 es exactamente 1 y la tercera parte de 12 es 2 entre 3, es decir, 4. Por lo tanto, al aplicar tercera en numerador y denominador, el resultado final sería un cuarto. Quiere decir que este número de 6 sobre 24 lo podemos reducir al número un cuarto. Veamos este otro ejemplo. Tenemos 75 sobre 60 y lo queremos simplificar. Como no es posible obtener la mitad, vamos a evaluar si es factible la tercera. Para evaluar si es factible obtenerle tercera a un número, simplemente sumamos los dígitos entre sí. Por ejemplo, 5 y 7 me da 12, 0 y 6 me da 6. Si la suma de las cantidades da un número que sea múltiplo de 3, eso quiere decir que ese número se le puede obtener o se le puede extraer la tercera. En este caso, la tercera parte de 75 sería 25, ya que si yo multiplico 25 por 3 llego a 75. Y la tercera parte de 60 sería 20, ya que 3 por 20 pues llego a 60. Después que tenemos 25 y 20, podemos evaluar si se le puede aplicar quinta. En este caso, 25 es un múltiplo de 5 y 20 también. Por lo tanto, 25 dividido entre 5 sería 5 y 20 dividido entre 5 sería 4. Quiere decir que
75 sobre 60 lo podemos simplificar a 5 cuartos. Veamos ahora esta operación en la cual tenemos diferentes fracciones encerradas en paréntesis, corchetes y llaves. Recordemos que para realizar esta operación debemos empezar de adentro hacia afuera. En conclusión, la primera operación que debemos realizar sería esta resta que tenemos aquí. El mínimo común múltiplo en este caso es de 4, 2 a la 2 y de 2 es 2. Por lo tanto, comunes y no comunes con su mayor exponente, el mínimo entre ambos sería 4. Teniendo en cuenta esa operación, entonces esta parte del sistema se reduce a menos 1 más 2 entre 4. Si resolvemos esta operación, nos queda simplificadamente la expresión así. 4 tercios menos, y lo que está en la llave sería 2 menos lo que está en corchetes. Lo que está en corchetes es una operación de suma y restas. Por lo tanto, aplicamos el concepto de mínimo común múltiplo. En este caso, el mínimo común múltiplo, el 5 no se puede descomponer más, el 4 se descompone en 2 a la 2 y el 5 vuelve y se repite. Comunes y no comunes con su mayor exponente, estaríamos hablando del 2 al cuadrado por el 5. 2 al cuadrado es 4 por 5 es 20. Quiere decir que el mínimo de estos tres números es igual a 20. En conclusión, colocamos en el denominador la solución parcial, que sería 20, y luego dividimos 20 entre 5, nos queda 4 por 4, 16. 20 entre 4 nos quedaría 5 por 1, 5, teniendo en cuenta el signo negativo. Y 20 entre 5, 4, que al multiplicarlo por 3 nos da 12 con este signo negativo. Realizamos luego la operación que está dentro de las llaves. Tendríamos entonces 16 menos 5 menos 12 nos da menos 1 sobre 20. Este menos con este menos cambia a más. Acá tendríamos entonces el mínimo de 20 entre 1. Acá asumimos que debajo del 2 hay un 1. Entonces 20 entre 1, 20 por 2, 40. Menos 20 entre 21 por menos 1 da menos 1. Esta multiplicación de signos nos hace dar un resultado como este. 4 tercios menos, acá sería 40 más 41 entre 20. Luego podemos obtener el mínimo entre ambos, o también podemos simplemente multiplicar los denominadores. 3 por 0, 3 por 2, 60. Y luego para realizar la operación multiplicamos 4 por 20 menos 3 por 141. Eso nos da 80 menos 123 sobre 60. De esa manera el resultado final de esta operación sería menos 43 sobre 60. Al no poder simplificar la fracción, entonces el resultado va a ser menos 43 sobre 60. Hay casos entonces en donde cuando realizamos una operación no es factible extraerle mitades, terceras o quintas partes. Y en consecuencia conviene dejar el resultado tal cual como nos dio allí. Veamos ahora un conjunto de ejercicios propuestos en el módulo 2 que nos permitirán reforzar lo visto en los puntos anteriores. Acá tenemos un conjunto de ejercicios, 16 ejercicios, donde hay diferentes tipos de operaciones, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, para que apliques las reglas explicadas anteriormente. Por otro lado, tenemos los ejercicios propuestos en el módulo 1, operaciones con signo, el cual se dejaron propuestos, y acá tenemos entonces las soluciones para que tomes nota y puedas comparar los resultados de cada uno de estos ejercicios propuestos. Acá vemos entonces las respuestas desde la operación número 1 hasta la operación número 11. De esta manera entonces, quienes hayan podido realizar las operaciones de esos ejercicios propuestos en el módulo 1 podrán realizarlo comparándolo con estos valores. Y luego entonces, posteriormente, en nuestra próxima entrega, haremos publicación de los resultados de los ejercicios propuestos de este módulo 2. Bien, y de esta forma entonces te sugerimos que realices los ejercicios propuestos de práctica de manera que puedas afianzar los conocimientos adquiridos. Te invitamos entonces a que estés atento a nuestras próximas publicaciones, donde estaremos arrancando el módulo 3 denominado potenciación. Saludos y hasta otra oportunidad.